Esto pasaba hace instantes y es un día ideal para analizarlo con Santiago Kovadlov. Santiago, ¿cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Ancho, ¿cómo estás? Buenas noches. Un Bueno, gusto dos estar con vos palabras. No nuevamente. sé si estuviste siguiendo la protesta, si tuviste Sí, claro que motivos. sí. Claro que sí. ¿Cómo lo Mira, ves? yo te diría que hay tres aspectos que a mí me interesaron mucho como materia de una reflexión a ser compartida. Uno es el tema de las fechas, ¿no? Las Ajá. fechas patrias que son elegidas para llevar a cabo estas iniciativas sociales. Otro es lo que se pudo escuchar por parte de la gente en la manifestación, en la marcha. Y un tercer punto es lo que uno podría interpretar qué significa esto en términos políticos. Así que si no tenés inconvenientes, te diría sobre las tres cosas algo Dale, que ¿cómo no? creo que es interesante. Yo creo que las fechas patrias durante muy largo tiempo vinieron perdiendo vitalidad popular, se transformaron en pretexto de días feriados, se transformaron en sinónimos de la prolongación de un fin de semana. Fue cayendo la vivencia de la densidad simbólica de estas fechas fuera de los espacios institucionales y oficiales donde solían tener sentido. Pero hoy, creo, van recuperando ese sentido cívico. Ajá. Se convierten en expresión de símbolos encarnados por la gente de aquello que representan fundamentalmente. ¿Y qué representa este 17 de agosto concretamente? Bueno, si pensamos en un San Martín que intentó desembarcar en Buenos Aires en el año 28, 27, 28, y no lo hizo, y volvió a Europa, y que se llevó consigo al exilio el ideal de la unidad nacional, porque se le proponía desembarcar en un país fragmentado para que tomara parte en una batalla entre segmentos confrontados, y él decide no hacerlo. Se lleva al exilio un ideal de unidad que no pudo ver concretado en su momento su país. Y yo creo que la gente sale a la calle en una fecha como esta, además, porque ha cobrado vida esa deuda pasada en la gente a través de la demanda actual de unidad. No es solo la grieta, es la unidad representada por la Carta Magna, por la Constitución Nacional, por la sujeción a la O ley, sea, vos decís por la que idea de... no es que esto divide, digamos, porque la interpretación que podía inferirse, por ejemplo, del tuit de Cristina Kirchner hoy a la mañana, era que esto había como cierta ironía, ¿no? Esto divide, esto es grieta. Y necesita, y cómo no, el oficialismo y ella en particular necesitan sostener la división. Mi idea es que en una fecha como la de hoy, lo que la gente salió a reivindicar fue la necesidad de unidad. Ahora, uno no puede interpretar esa reivindicación como una defensa de la división, sino la defensa de un ideal compartido que acaso como ideal de división tenga más fuerza en el oficialismo que en la oposición. Pero lo que uno advierte cuando escucha lo que la gente dijo en la calle, advierte que está a favor de una convergencia para que se pase del terreno donde reina el enemigo al terreno donde puedan reinar los adversarios. Cuando se está a favor de la Constitución Nacional, no se está en contra de la disidencia, se está en contra de la confrontación intolerante. Entonces, en ese sentido, cuando la gente se manifiesta y dice cosas como, por ejemplo, no vinimos a protestar, dijo un tucumano esta tarde, estuvo fantástico, vinimos a reivindicar la Constitución Nacional. Ahora, quien reivindica la Constitución Nacional no está en sentido estricto contra nadie, está a favor de la ley común, está a favor de un proyecto de convivencia. Y ese rasgo me llamó mucho la atención, ¿no? Como también me llamó mucho la atención, Pancho, entre otras manifestaciones, cuando
se dice que se está contra la reforma judicial, no creo que la gente haya querido significar que está en contra de una reforma que acaso pueda ser necesaria, sino contra la prioridad que se le da para privilegiar los intereses de una persona y no esa unidad nacional que acaso podría beneficiarse con una reforma constitucional desde que no se la ponga al servicio de una persona que está buscando impunidad. Santiago, soy Daniel Santa Cruz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Daniel? Hay la manifestación, no es la primera, esta fue la más grande, pero hace rato que el discurso para pedir republicanismo, el discurso republicano se ha instalado en un gran sector de la sociedad que se moviliza detrás de ese pedido, de esas consignas. ¿Dónde crees que nació esto? Porque la verdad que antes la gente se movilizaba por trabajo, por la economía, por la inseguridad, pero no se movilizaba por tener un país más republicano. Y ahora la gente dice que eso lo moviliza. ¿Por qué crees que nació este sentir en gran parte de la sociedad? Yo creo que es una gran pregunta. Yo creo que esto es el resultado de una labor llevada adelante por algunos políticos argentinos que supieron privilegiar el concepto de república como axioma fundamental de la organización del país, entre ellos, sin duda alguna, Elisa Carrió. Los términos en que Elisa Carrió, a lo largo de su trayectoria política, enfrentaba a lo que entonces era la oposición y hoy es oficialismo, acentuaban el concepto de república. Un concepto que hoy ha ganado carnalidad en la gente. ¿Por qué? Porque comprende que es un concepto básico. Lo que se le reclama justamente al gobierno es que no favorezca la impunidad de una persona, sino que favorezca el predominio protagónico de la ley. A mí me parece que el oficialismo, por ejemplo, cuando se manifiesta a propósito de lo ocurrido y si uno seguía lo que C5N presentaba, el oficialismo trató de elaborar un discurso que buscó la despolitización del sentido de la marcha para situarlo en el campo de la sanidad, de la salud. El contagio, claro. El contagio. Lo despolitizó. Cuando se reivindica el concepto de república, no se reivindica un concepto partidario. Esto es muy importante entenderlo. El oficialismo necesita homologar la república a la sectorialización, digamos así. Pero no ese es el sentido de la Carta Magna, no ese es el sentido de la república. Santiago, ¿vos decís que esto es la cosecha de lo que sembró Carrió? ¿Podemos decir así? No sería unilateral. Le debemos a Carrió una insistencia extraordinaria en esto, pero fue también un ideal sostenido, me parece a mí, primordialmente y desde hace mucho por Raúl Alfonsín. Ajá. Entonces, hay una tradición política que tuvo en la voz de Carrió uno de sus últimos emisarios significativos, pero es una voz que se alzó con el retorno a la democracia en el 83 y que fue ganando dimensión popular y ciudadana a medida que se comprendió que si los reclamos económicos, los reclamos de seguridad, los reclamos que tienen que ver con el sostenimiento de la posibilidad de trabajo no se inscriben en un proyecto estructuralmente republicano, no tienen porvenir democrático. Santiago. Y esto finalmente, transitó de la enunciación de la dirigencia política a la emoción y al sentimiento de la gente. Santiago, ¿será por eso esta especie de referencia que hacías a Raúl Alfonsín y después como continuidad en Lita Carrió, que el presidente Alberto Fernández trata de tomar desde el 10 de diciembre la figura del expresidente, lo convoca a su hijo, a Ricardo Alfonsín, que va a ser embajador en España? Yo creo que el presidente necesita inscribirse en esa tradición, pero su actuación
su palabra contradictoria y su sumisión finalmente a los imperativos impuestos desde la vicepresidencia le impiden ganar la credibilidad que necesita para ser vocero de esa misma línea de pensamiento. Esto sin hacer referencia a contradicciones anteriores de su discurso, en las que tan profundamente, por ser desmentidas, terminaron por quitarle credibilidad republicana. ¿Cómo imaginás que va a reaccionar el gobierno con esto? Bueno, tengo la impresión de que el gobierno ya va evidenciando una expectativa interesante, digamos, para revelar un poco cuáles son sus propósitos. En un momento trató de mostrar que esta marcha no contaba con el apoyo del gobierno de la ciudad, diciendo habría disidencias. Pero la expectativa, a partir del momento en que se intentó despolitizar el sentido de la marcha para presentarlo como un discurso orientado esencialmente hacia el riesgo de una amenaza terapéutica, es que esto se produzca. Digamos, si no se produce un aumento de los contagios por obra de esta marcha, si la ciudad sigue siendo, y en el país también lo podamos advertir, en todo el país y no solo en Buenos Aires, entonces habrá que preguntarse de nuevo si la prolongación de la cuarentena no ha perdido sentido terapéutico y se ha convertido en un espejo donde el gobierno tiene que escuchar el sentido de una demanda política, porque no se trata simplemente de terminar con la reclusión, se trata de repensar cómo se concibe la salud de una nación que no se agota en la inmovilidad impuesta por la reclusión. Las personas sanas que no han podido salir de sus casas por la obligatoriedad de la reclusión y que no están expuestas a un contagio como el que podría amenazar a una persona mayor o a una persona enferma, sino que en todo caso tiene recursos orgánicos propios, su propia salud, como para enfrentar la enfermedad con pequeños trastornos que no afecten de ninguna manera su salud de un modo riesgoso, van a obligar al gobierno a entender que equivocó su política, no sanitaria, equivocó su concepto de salud republicana. Y creo que van a tratar de defenderse de esa evidencia, mostrando que hubo violación de la ley por parte de los que salieron y que la reclusión implica de alguna manera haber acatado la realidad social que el país pedía. Santiago, Laura Serra te saluda. Para preguntarte justamente, volviendo sobre lo que te preguntaba Pancho recién, la reacción del gobierno, porque, a ver, hemos visto manifestaciones multitudinarias en el gobierno, en las postrimerías del gobierno de Cristina Kirchner, hubo manifestaciones muy importantes, sin embargo, el gobierno de Cristina Kirchner radicalizó su política. El vamos por todos se hizo realidad, o por lo menos pretendió hacerla realidad. En el gobierno de Alberto Fernández hubo una movilización importante por la cuestión de Vicentín y la estrategia que pretendía impulsar el gobierno para estatizarla, expropiarla, estatizarla. Y después Alberto Fernández dio marcha atrás, dijo, me equivoqué. Digo, ante esta manifestación, ¿cuál crees que va a ser la reacción de Alberto? No de Cristina, sino de Alberto Fernández. Alberto Fernández está ante un enorme desafío, precisamente como trataba de plantearlo, y por eso recogí tu pregunta como algo importante. Está ante un desafío enorme. Él no puede negar el valor sintomático que desde el punto de vista social tiene esta manifestación, pero al mismo tiempo no puede reconocer abiertamente la envergadura que tuvo, porque eso va en contra de las urgencias de la vicepresidenta y va en contra de una tenaz tendencia de la expresidenta a renegar de los hechos en favor de sus necesidades. Alberto Fernández tiene mayor sensibilidad hacia la realidad de los hechos, pero después evidencia un discurso que se ajusta no a lo que ha comprendido
sino a lo que se le ordena que debe comprender. Santiago, esto lo decíamos recién con Daniel Santa Cruz. Daniel decía, bueno, los perdedores de la elección del año pasado se movilizan. ¿Esto es una rareza dentro de la historia política argentina o no? ¿Cómo lo evaluás? Yo no hablaría de perdedores en un sentido tradicional. Con un 40% de votos opositores en rigor y un triunfo muy ajustado por parte del oficialismo, yo creo que no estamos delante del panorama tradicional de ganadores y perdedores. No es Wiener. Wiener fue un perdedor frente a Cristina. Pero creo que estamos delante de otro panorama. Estamos delante de dos fuerzas protagónicas que, más allá de sus disidencias, van ganando los mismos espacios públicos para hacerse notar y hacerse oír. De hecho, la calle va dejando de ser, al igual que las fechas patrióticas, patrimonios de quien detenta oficialmente el poder. Hay novedades en la cultura política argentina donde no podemos ya homologar al que no ha ganado con alguien que ha sido marginado del protagonismo político. Santiago, hoy escuchaba a Andrés Malamud felicitando al gobierno por la gran convocatoria, justamente ironizando, obviamente, diciendo que las causas quizás no están particularmente en la conciencia republicana generada, que es una de las patas, como decís vos, sino también en errores del gobierno o en manifestaciones antirrepublicanas del gobierno. ¿Cómo juega las contradicciones, ¿no? Ese juego de tenazas de, por un lado, saca una prohibición a la manifestación o a las reuniones públicas y, por otro lado, intento meter una reforma judicial que muchos especialistas, el propio Poder Judicial, cree que obviamente tiene como sentido la impunidad de la presidenta. Y, por otro lado, también las contradicciones en el relato de parte del kirchnerismo. Si vamos 2 o 3 meses para atrás, vamos a junio y vemos las manifestaciones en el mundo en contra del racismo y el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, en el medio de la pandemia y en Europa en el medio de la pandemia, veíamos desde el propio kirchnerismo un impulso a esas manifestaciones. ¿Cómo ves esas contradicciones que aparecen ahora cuando las manifestaciones son contra el presidente, ¿no? Yo tengo la impresión de que una de las amenazas mayores que pesa sobre la consistencia del oficialismo es este bicefalismo o esta bidiscursividad que está representada por la palabra del presidente por un lado y de la vicepresidenta por otro, del núcleo del kirchnerismo propiamente dicho, y la palabra de un peronismo que insinúa, aún dentro del oficialismo, el anhelo de una organización discursiva que goce de mayor coherencia y no ponga de manifiesto ese bilateralismo discursivo que es tan desorientador para la propia fuerza. Porque es en la propia fuerza oficialista donde podemos advertir la irrupción constante de desmentidas. Es decir, de palabras que vienen a decir que no se dijo lo que dijo el otro. Pero ya no es la contradicción de una sola voz, sino el conflicto que genera el choque de dos voces, claro, que dicen cosas contradictorias cuando se rompe el esquema verticalista de la enunciación oficial. Cuando se rompe el esquema vertical de la enunciación oficial y se escucha en forma paralela la palabra del presidente y la de la vicepresidenta diciendo cosas de orientación distinta, allí se quiebra la posibilidad de que la identidad del oficialismo pueda ser vista como una identidad previsible. Deja de ser previsible. Santiago... Es como si... Sí. No, me esperás ahí que tenemos mucha información y quiero también compartirla con vos y que participes desde ya. Porque si yo quiero saber cuál es la reacción del gobierno, quiero leer los WhatsApp de Beto Valdés, ¿o no? Sí, por supuesto. Tenemos. Incluso, no me lo vas a editar, ¿no? Incluso, no, para nada. Es más, si querés, los podemos... ¿Se va a ver todo tu teléfono? Para que no... Esa es la postura de la Casa Rosada. Le pregunto qué piensan en relación a lo que ocurrió hoy. Y me dicen, consideramos que es manifestación en pleno pico de una pandemia. ¿Posición?
Acá editamos el tuyo, ¿no? Claro, bueno. Estamos editando el mío, pero la No lo referencia editen a Beto Valdés, viejo. es, evidentemente, yo digo, toda la oposición, nos parece que Larreta es víctima de posturas radicalizadas de su espacio. Con una respuesta. Y no. Entonces me comuniqué con el Instituto ¿Lo tenés Patria. agendado así, Instituto Patria? Me comuniqué con el Instituto Patria y, mirá, arrancan ya con los botines de punta. Igual la misma palabra, ¿no? Interesante. Es una irresponsabilidad de Larreta dejar que su partido arme esto en su ciudad. Fue una marcha muy pequeña, pero a la vez irresponsable. Vuelven con el término irresponsable, que es lo que hasta ahora han unificado unos y otros. Esto va a provocar un salto en los contagios y se verá en las camas de la ciudad, obviamente. Y atención con esto. No hay blandos y duros en el PRO. Son todos iguales. El líder es Macri y se mueven según sus órdenes. Conclusión, Pancho, esto te demuestra no solo miradas diferentes, a propósito incluso de lo que Laura le preguntaba a Santiago, desde lo que representa el albertismo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino que además, y se puede decir que la marcha, está bien que Santiago decía, acá no hay ganadores y perdedores, pero hay algunos más contentos y otros menos en ambos lados de la grieta. El kirchnerismo le viene bien para decir, ¿ves, Alberto, que tu amigo Horacio es parte de lo esa mismo? Es la lectura interesante. Y toman, Pancho, mirá qué paradójico, toman la misma estrategia que utilizan los duros, los halcones de Juntos por el Cambio. ¿Qué dicen los Patricia Bullrich y Pichetto, ganadores hoy, frente a Alberto y Cristina? No juegan con la estrategia de policía bueno y policía malo, pero en el fondo son lo mismo. Bueno, ahora el kirchnerismo dicen, no sigas cohabitando con Rodríguez Larreta porque es un enemigo competitivo y fundamentalmente porque el jefe es Macri. Y esa movida es muy interesante porque, a propósito, le pregunto, y me contestó hace un ratito el amigo del Instituto Patria, respecto a la pregunta, me pareció muy interesante la pregunta tuya, Laura, cuando vos haces referencia, bueno, ya sabríamos qué iba a hacer Cristina después de una manifestación como esta, redoblar la apuesta. Entonces, como mañana, y después Laura nos va a contar cómo viene la reforma judicial, claro, yo le pregunto, ¿esto puede abuenar un poco, tranquilizar los ánimos? Y directamente lo que me dicen del Instituto Patria es que no hay margen. No hay margen. No hay margen. Así directamente me dicen, los votos están. Ajá. Y va a salir como está, salvo alguna cosita. Entonces yo digo, ¿cómo alguna cosita? La información que se maneja es que había preocupación en diputados porque si a Massa le llega sin modificaciones, le cuesta conseguir los votos. Y me dicen, por eso lo digo, seguro que hay algún cambio para facilitar ahí a los gobernadores del PJ, pero no para que la vote Cambiemos. Bueno. Santiago, me interesa una reflexión de estas dos lecturas que acaba de hacer Beto, ¿no? La de la Casa Rosada y la Instituto Patria, pero si me podés esperar. Gracias, Santiago, por esperarnos. Laura Serra tenía una reflexión antes de darte la palabra. No, que justamente estábamos escuchando a Beto comentando un poco cómo el kirchnerismo duro estaba mirando esta grieta que hay en la oposición y cómo ponen a todos en la misma bolsa, que Macri es lo mismo que Rodríguez Larreta. Yo diría que, a ver, hay una grieta dentro de Juntos por el Cambio que quedó desnuda, quedó en evidencia por primera vez en esta manifestación. En otras no tanto, pero en esta quedó totalmente al descubierto, porque vimos, por ejemplo, movilizándose de manera presencial a Patricia Bullrich, a Waldo Wolf, a Álvaro de la Madrid, todos diputados dirigentes del PRO, muy radicalizados, duros, del sector duro, mientras que otros tuvieron yendo para el otro extremo, ¿no? Un silencio absolutamente sugestivo frente a esta movilización. No se vio ni siquiera un tuit de, por ejemplo, Martín Lustó, de María Eugenia Vidal,
de Emilio Monzó, todos guardaditos en silencio. Y en el medio, bueno, sí, dirigentes, por ejemplo, Mario Negri o Alfredo Cornejo, que no se movilizaron Toti Flores. presencialmente, pero que de alguna manera exaltaron la movilización y las consignas de la movilización. Pero sabían en el fuero íntimo, porque tuve oportunidad de conversar con ellos, que decían, y vaya a ver si esto no desata algún problema sanitario y nos echan la culpa a nosotros, y que Y medio también como la dudaban- inoportunidad de la convocatoria. Laura, y también dudaban de la concurrencia. Ah, bueno. Muchos de esos Puede sectores. ser, claro. Y el otro dato, Pancho, Laura, interesante, que hizo mucho ruido en el PRO, pero también en la Casa Rosada, es el tuit de la cuenta oficial precisamente de esta agrupación partidaria que preside Patricia Bullrich, convocando a la marcha. Y claro, los albertistas decían, ¿cómo? Machiavelli es el número 2, es decir, es el vicepresidente del PRO, es el hombre de Rodríguez Larreta y no puede controlar eso. Es decir, de alguna manera es como que quedó con un apoyo orgánico de esta estructura que preside Patricia Bullrich, que hoy, entre paréntesis, se transformó en una especie de ganadora. Y vos fijate qué interesante que evidentemente la extrañan, porque tenemos una foto muy, muy interesante. Ahí está, mirá. Mirá el gendarme, ella está Mirá, en el auto. la saluda con la policía. venia. Claro, policía. Saludo uno, se dice. Hay que recordar, Beto, Laura, que la coalición cívica, si bien Carrió tiene una alianza estratégica dentro de Juntos por el Cambio muy fuerte y muy sólida con Horacio Rodríguez Larreta, la coalición cívica jugó fuerte a favor de la movilización. Hoy estuvieron presentes en el obelisco Héctor Toti Flores, Hernán Reyes, Marcela Campagnoli estuvo en Pilar, subían tweets e imágenes del lugar donde ellos estaban y la coalición cívica se mostró a favor de la marcha y llamó a movilizarse, ¿no? Porque también es cierto que es un punto muy sensible, lo hablábamos en el corte con Laura, la reforma judicial para Elisa Carrió es un punto totalmente innegociable. Santiago. Sí. Bueno, lo de Beto fue precediendo esto que también está interesante, muy revelador, ¿no es cierto? El oficialismo necesita que la oposición aparezca fundamentalmente como organizadora de esto que sucedió hoy y desconoce por completo los márgenes de espontaneidad popular que esto tuvo también, porque hay que tenerlo muy en cuenta. No respondió la gente en forma unívoca y masiva a una convocatoria de Patricia Bullrich. La gente respondió, como creo que planteaba al principio, a necesidades personales que no necesariamente están enmarcadas en las disposiciones o en las propuestas de un partido político. Hubo una frase de Toti Flores que a mí me llamó la atención, pues me pareció muy reveladora. Él dijo: esta es una marcha convocada por la ciudadanía, la dirigencia opositora acompaña. Se suma, claro. Y creo que esto también es interesante porque está evidenciando que la oposición tiene que hacer un esfuerzo constante para entender perfectamente bien qué es lo que la gente que sale a la calle le está pidiendo como fuerza política para verse verdaderamente representada por ella. Yo creo, por ejemplo, que lo que la gente también evidenció en este sentido es que hay un empeño muy grande en llamar la atención de los jueces, de los fiscales, de las fuerzas judiciales acerca de cómo quiere la gente que se proceda. Ahora, Santiago, no te olvides, cuando haces referencia a ese tema, que este tipo de movilizaciones comenzaron después del Vamos por Todos, es decir, que son precambiemos. Son, de alguna manera... Eso es, muy bien. Son sociales. Y son los que terminan presionando a la Unión Cívica Radical, que tenía sus límites con Macri, al propio Macri, para ir a conformar lo que fue finalmente la alianza o la coalición que gana en 2015. Es decir, entonces, creo que... vos tenés el fenómeno de que ya hace años que el peronismo perdió la calle.
Eso es. Estamos delante de un fenómeno culturalmente hablando, cívicamente hablando, importante, donde el papel de los partidos políticos, en el caso de lo que hoy es oposición, es el de un seguimiento y un intento de discernimiento importante de las demandas sociales. En el año 2008 ocurrió algo muy parecido. Claro, con las primeras protestas. También pasa lo mismo, la gente sale a la calle para expresar una disconformidad con una ley y los partidos políticos van atrás, desde la oposición al kirchnerismo, para adherir a una iniciativa cuya vanguardia primordial es social y no partidaria. Ahora, entonces, no, algo Santiago, más que quería... te quería consultar. Dale, a ver, para agregar eso y... Sí, Santiago. Solo decir esto, el oficialismo necesita presentar a la oposición como un bloque uniforme, como también se decía recién, creo que Laura aludía a esto. No puede ver tensiones internas, pero esto por dos razones. Una la expuso Bernie. Donde manda capitán no manda marinero. Claro. O sea, el verticalismo estricto, hay una palabra única. El resto es obediencia debida. Ahora, en la fuerza opositora, ¿qué es lo que advertimos de saludable y también de conflictivo? Pues que hay tendencias, y no hay desunión. Ahí tiene un gran problema, Santiago. Alberto Fernández tiene un gran problema porque él se muestra como un socialdemócrata republicano, si querés, pero su gobierno no lo es. Por lo tanto, no conforma a la sociedad que pide republicanismo o un gobierno de esa característica. Pero intentando mostrarse como un republicano socialdemócrata, tampoco conforma a sus seguidores, a quienes votaron al frente de todos, que buscan un líder, como era Cristina, como era Néstor. Bueno, esa es una tradición muy importante de un espacio político donde las consignas importan más que el debate de ideas. En la otra fuerza, ¿qué es lo que nosotros advertimos? Desde mi punto de vista, una saludable tensión entre quienes son capaces de sostener la disidencia sin quebrar la unidad, que es otra tradición argentina. La Unión Cívica Radical se fragmentó históricamente en forma sucesiva. Francisco. Sí, Santiago, yo quería preguntarte, si vos tenés que enmarcar la protesta o la manifestación de hoy, ¿la enmarcás en esta idea de que la grieta sigue viva y sigue fuerte? ¿O pensás que en realidad es una protesta o una manifestación de moderados que ven que su dirigencia se acerca o se radicaliza? Bueno, yo tengo esta segunda impresión. Es que creo que es una manifestación de gente moderada, que aspira, insisto en el término, a ideales constitucionales. Bueno, yo tengo esta segunda impresión. Es que creo que es una manifestación de gente moderada, que aspira, insisto en el término, a ideales constitucionales y que se sitúa inquieta ante un gobierno que no parece representarlo por los distintos motivos que fueron motivo de análisis aquí. Entonces, no estamos ante una fuerza gobierno que no parece representarlo por los distintos motivos que fueron motivo de análisis aquí. Entonces, no estamos ante una fuerza política partidariamente entendida, estamos ante una ciudadanía que quiere ver cumplir la ley y que trata de que esta demanda de ley rija para el oficialismo, sin duda. Estamos ante una ciudadanía que quiere ver cumplir la ley y que trata de que esta demanda de ley rija para el oficialismo, sin duda, pero también para la oposición. Santiago, déjame mostrarte una foto de hoy, que la mostraba recién Daniel Santa Cruz. Esto pasó en el domicilio de Cristina Kirchner. ¿La tenés ahí? Mirá esta bandera que le ponen... Pancho, ahí la señora del quinto perdió fama y pasó a ser famosa la señora del sexto.
Una foto de hoy, que la mostraba recién Daniel Santa Cruz. Esto pasó en el domicilio de Cristina Kirchner. ¿La tenés ahí? Mirá esta bandera que le ponen... Pancho, ahí la señora del quinto perdió fama y pasó a ser famosa la señora del sexto. Ahí está. Por unos ¿qué dice? minutos, que fue la que puso Argentina, la bandera. República- ¿Qué dice Argentina? Democrática, ¿no? Argentina, República Democracia. Democrática. Ok, la casa en venta, ¿no? Eso es arriba, ¿no? Tengo entendido, sí. Sí. Arriba. En el sexto. Te quiero preguntar por Cristina Kirchner, Santiago. Por unos ¿qué dice? minutos, que fue la que Argentina, puso la bandera. República- ¿Qué dice Argentina? Democrática, ¿no? Argentina, República Democracia. Democrática. Ok, la casa en venta, ¿no? Eso es arriba, ¿no? Tengo entendido, sí. Sí. Arriba. En el sexto. Te quiero preguntar por Que no Cristina está. Kirchner, Santiago. Cristina, y por esto, si te genera alguna reflexión, ¿me esperás otra vez unos instantes? Por supuesto. Dale, gracias, vamos y volvemos. Por Cristina, y por esto, si te genera alguna reflexión, ¿me esperás otra vez? Gracias, Santiago, por esperar. Bueno, estábamos viendo la foto. Me Sí. pedía Luis, voy a investigar, Luis, me voy a meter en el tema. Yo te digo nada más, fuente del sector inmobiliario, este es mi barrio, esta es una pelea entre dos vecinas mías, así que la señora de arriba quería vender, pero no bajaba el precio y por eso no vendió. Pero bueno, vamos a ver si es la que dice Luis. Cristina Kirchner le sirvió a Alberto Fernández para ganar, claramente. ¿Es un costo ahora, Santiago? Es interesante cuestión también. ¿Cuál es el costo, digamos? El costo es el siguiente. Uno podría decir que ella advirtió que para ganar necesitaba una tonalidad discursiva y un contenido discursivo distinto del suyo, pero para ganar ella. Ahora, en la medida en que esa tonalidad discursiva y ese contenido discursivo se acerca a lo que la ciudadanía puede querer de un gobierno no kirchnerista, en esa medida ella se enfrenta a la necesidad de apagar esa voz, de impedir que esa voz se escuche. Entonces, creo yo que el problema primordial que tiene Cristina no viene solamente de lo que en algunos momentos hace el presidente de la República, sino de la magnitud creciente de una manifestación social en la que los contenidos formalmente republicanos del discurso presidencial se hacen oír cada vez con más fuerza. Santiago, muchísimas gracias. Siempre es interesante escucharte y espero que lo podamos repetir.